Como les decía, en esta ocasión nos convoca el tema de la exploración al logro, aportes del modelo de la ocupación humana en las trayectorias ocupacionales hacia la inclusión laboral, una temática profundamente significativa que nos invita a reflexionar sobre los procesos que favorecen la inclusión y la participación en el trabajo, entendiendo el empleo no solo como un medio de sustento, sino como un espacio de identidad, pertenencia y desarrollo personal. Queremos agradecer especialmente la presencia de estudiantes, docentes y profesionales de distintos lugares de Iberoamérica, que con su participación y su interés contribuyen a la construcción colectiva del conocimiento disciplinar y al fortalecimiento de nuestra comunidad. Deseamos que este encuentro sea una oportunidad para seguir aprendiendo de las experiencias compartidas, nutrir la práctica cotidiana y fortalecer los lazos que sostienen este proyecto común. A continuación, Vanina presentará a la persona invitada que estará hoy a cargo de la exposición. Vani. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, ¿quién es Gabriel Salinas? Gabriel Salinas es terapeuta ocupacional, egresado de la Universidad de Playa Ancha y con diplomado en el modelo de la ocupación humana. Se desempeña como profesional de inclusión laboral en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, de Valparaíso, donde promueve la empleabilidad de personas con discapacidad, las vincula con ofertas laborales inclusivas y colabora con empresas para fomentar la contratación de grupos prioritarios mediante jornadas y capacitaciones. Muy bienvenido, Gabriel. Aguardamos con mucha expectativa tu presentación. Em, Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por presentar el interés en estar el día de hoy. Pam, para igual conocer un poquito mi experiencia, cómo ha sido a nivel personal, el aporte del modelo de la ocupación humana. Voy a empezar a compartir inmediatamente. Súper. Entonces, bueno, el título de la presentación es de la exploración al logro, aporta que ha sido el modelo de la ocupación humana para facilitar las trayectorias ocupacionales para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Como decía, yo me llamo Gabriel Salinas, soy terapeuta ocupacional, me desempeño como profesional de inclusión en OMIL Valparaíso. Antes de ir indicando un poquito cómo ha sido el aporte que ha sido el modelo para mi quehacer cotidiano, quisiera explicar un poco mi contexto de trabajo. Principalmente en Chile, la empleabilidad o las políticas que promueven la empleabilidad parten por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el quien se encarga del diseño, de la coordinación y de la evaluación de la promoción de las políticas públicas, ya sea para grupos prioritarios como para todo público también. Y ahí hay diferentes como organismos técnicos, y uno de ellos es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, más conocido como SENSE. SENSE se encarga de coordinar, financiar y supervisar los programas de empleabilidad y capacitación. SENSE tiene este servicio al fin y al cabo, tiene convenios con las municipalidades, que son corporaciones autónomas de derecho público que administra cada comuna en Chile, ya que el país se divide por regiones y por distintas comunas. Entonces, por cada comuna hay un municipio, el cual tiene un convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para la creación de oficinas laborales, que es lo que más se conoce como la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. Estas oficinas son donde puede asistir cualquier persona que esté buscando empleo o capacitación para ser vinculado a ofertas de capacitación y empleo que tenga disponible. Desde ahí el rol de SANSE, que hace es como la fiscalización y supervisión de nuestro trabajo en la promoción de la política pública. Otro punto importante para comprender que mi contexto laboral cotidiano, desde una UMIL, son las políticas públicas en materia de inclusión laboral en Chile. Principalmente esto ha ido avanzando por la Convención Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se hace una bajada con la Ley 20.422, la Ley de Igualdad de Oportunidades, donde se crea el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. La ley comprende y explica lo que se entiende por
¿Qué es una persona con discapacidad? Donde identifica la responsabilidad del ambiente que puede restringir su participación. Desde ahí identifica normativas para la promoción de accesibilidad universal de los espacios públicos, están subsidios de vivienda, pensiones de invalidez también. Yo sé que invalidez no es el concepto como que hoy se debe utilizar, pero aún así es como en materia legal, aún se llama de esa manera, por lo menos en Chile. Está la credencial de discapacidad también, y esa ley es como la ley inicial que fue permitiendo también la construcción de los avances de las políticas públicas para la promoción de personas con discapacidad. Principalmente, la ley que nos convoca el día de hoy, que nos permite que se creen estas áreas de trabajo, es la ley 21.015, que es la ley del 1%, que a veces se tiende a como conocer de esa manera, la ley de inclusión laboral, la cual obliga a empresas públicas o privadas, mayor a 100 trabajadores, a contratar el 1% de sus trabajadores, los cuales deben presentar discapacidad y deben contar con credencial de discapacidad o pensión de invalidez. En el caso de que no puedan cumplir la empresa con esta obligación, se puede justificar por dos motivos. Es porque primero se subió a la plataforma la oferta de empleo por 30 días y no se encontró vacante, no hubo un postulante. Esa es una manera para justificar mi incumplimiento. Y la otra manera para justificar es que por motivos de las funciones de los cargos, es que no puedo contratar a una persona con discapacidad. Y esto debo hacer un análisis del puesto de trabajo de cada cargo, el cual debe ser firmado por la jefatura y debe ser presentado al Servicio Nacional, el cual puede aprobar o rechazar. Desde ahí estos son motivos para justificar el incumplimiento. Entonces, si ya la empresa justifica de una de estas dos el incumplimiento, hay dos opciones también para dar un cumplimiento, utilizar una medida subsidiaria. Y eso puede ser una donación a fundaciones que promuevan la inclusión laboral de personas con discapacidad, o lo otro es la contratación de empresas prestadoras de servicios, para las cuales al contratar estas empresas, el trabajador prestador de servicios, ya sea empresas prestadoras de servicios como de cafeterías, de guardias de seguridad, de auxiliar de aseo, el trabajador contratado debe presentar la credencial o la pensión para cumplir con con esta medida subsidiaria. Así funciona. En el 2017 se creó esta primera ley que fue entregando como estas directrices iniciales para promover la inclusión laboral en Chile. Luego otra ley en 2020, la ley 21.275, que es la ley del gestor o gestora de inclusión, donde dice que estas mismas empresas, públicas o privadas, mayores a 100 trabajadores, aparte de cumplir con esta obligación, deben contar con la figura de un profesional experto, especialista en materias de inclusión, el cual debe cumplir con la certificación de sus competencias por Chile Valora, que es una institución que certifica las competencias. eh, con el código de gestor de inclusión. Esta persona, este profesional, que debe pertenecer obligatoriamente al área de recursos humanos en las empresas, que ve los temas de reclutamiento, bienestar, prevención de riesgo, entre otros temas, cualquier profesional que sea del área de recursos humanos debe contar con la certificación de gestor de inclusión. Y este profesional, debe dar cumplimiento anual en el mes de enero sobre el reporte que ha hecho sobre las temáticas de las leyes de inclusión. Si cumplió con el 1%, además debe formar un plan de capacitación anual dentro de las empresas en materias de inclusión y discapacidad a partir de un diagnóstico inicial sobre el estado de inclusión que presenta esta empresa, ya sea por las barreras arquitectónicas que tenga, por las contrataciones de personas con discapacidad que existan. Desde ahí identifica cuáles son como las barreras para justificar un plan de capacitación anual. Otra función que tiene que hacer este profesional es hacer un acompañamiento continuo de las personas contratadas que presenten discapacidad, brindando seguimiento, acompañamiento, y además debe de brindar los ajustes razonables que indica la ley, que lo podemos entender desde el modelo como adaptaciones o modificaciones ambientales, para facilitar su participación laboral. Desde ahí eso es súper importante como complementa todo lo anterior, que si bien antes había una ley de obligación, pero ahora es quién la debe de cumplir y promover. Y otra ley importante, en el 2024, el año pasado, esto está bien reciente, se, se publicó la ley 21.690, el cual viene a engrosar esta ley
donde aumenta las multas de incumplimiento, donde también reconoce las personas, los estudiantes que salen de escuelas especiales para que puede como justificarse el ingreso al trabajo, porque acá en Chile hay escuelas especiales donde solamente hay personas con discapacidad y lamentablemente cuando salen con ese título no es reconocido como cuarto medio. Entonces salen y no podían trabajar, porque ya más aparte de las dificultades que presentaban por la discapacidad moderada o severa que presentaban, o por la discriminación y el estigma como a nivel como cultural, aparte no contaban con el documento que les permitía para acceder al trabajo. También viene a identificar y a obligar a las empresas de trabajo construir protocolos de ambiente laborales que promuevan la inclusión. Y en último lugar, viene a descentralizar un poco lo que es el financiamiento de fundaciones. Estas leyes han permitido los áreas de trabajo específicas, como una es ENOMIL, el profesional de inclusión, que promueve la empleabilidad de personas con discapacidad, brinda asesoría en esta materia de la ley, como también se ha generado a partir de las donaciones, fundaciones que promueven la inclusión laboral. A partir de este dinero que llega de las empresas, es que se lo pueden adjudicar estas fundaciones que pueden generar capacitaciones, programas de empleabilidad para personas con discapacidad. Así se ha ido creando un ramillete bastante como eh, diverso en materia de inclusión laboral aquí en Chile. Perdón. Entonces, esta ley ha ido descentralizando, ya que principalmente en Santiago, que es nuestra capital central, estaba la mayoría de las fundaciones. Entonces, ahora la ley solo se permite que la donación, solamente un 50% puede ser en Santiago y el otro 50% puede ser en otra región que no sea la región metropolitana. Entonces, de esta manera, descentraliza los recursos y permite que la inclusión se promueva dentro de todo el país. Otro punto importante para comprender lo que hacemos nosotros día a día en mi quehacer. Entonces, soy el profesional de inclusión, trabajo en un OMI y aparte de trabajar en un OMI, en la comuna de Valparaíso, trabajamos de manera articulada con las otras comunas que también cuentan con un OMI. Eh, a nivel regional, en Valparaíso, hay distintas provincias y nuestra red territorial que pertenece a la a la provincia de Valparaíso se compone de las comunas de Casablanca, Concón, Puchuncaví y Quintero, las cuales tienen la categoría intermedia, la cual ya voy a explicar. Y Viña del Mar y Valparaíso son las dos únicas que tienen la categoría avanzada. ¿Qué significa esto? Trabajamos de manera articulada con reuniones mensuales de planificación anual en materia de acciones en la gestión pública para promover la empleabilidad, ya sea ferias laborales, encuentros empresariales, seminarios de empresas, programas de empleabilidad, cómo los vamos trabajando de manera colaborativa en conjunto eh, para facilitar la organización y también, como no, la intervención también en la propia comuna. Desde ahí, ¿cuál es la relevancia de las categorías? Categoría avanzada permite un mayor financiamiento, la cual también se establece a partir de la población de cada comuna, por eso tenemos esa categoría. Y lo principal es que las categorías avanzadas tienen un mayor financiamiento, que ese restante permite también la contratación del profesional de inclusión. No todas las OMILES cuentan con un profesional de inclusión, solamente Viña del Mar y Valparaíso, lo que es en la provincia, en nuestra red territorial. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el profesional de inclusión no solamente va a trabajar y brindar su servicio de inclusión a su comuna, sino también que va a tener que trabajar de manera colaborativa para el resto de las otras comunas que pertenecen a la red territorial. ¿Qué quiere decir? Entonces, los profesionales de inclusión de Viña del Mar y Valparaíso deben brindar estos servicios en sus comunas. Aparte, deben organizarse para coordinar el servicio para las comunas de Casablanca, Concón, Puchuncaví y Quintero, los cuales no cuentan con un profesional de inclusión. Desde ahí hay un gran desafío y también hay mucha riqueza profesional al trabajar de manera articulada, constante en distintos territorios. Entonces, ¿qué hacemos principalmente en Omil Valparaíso o de qué se compone el equipo? Principalmente hay un ejecutivo de atención a público, el cual recibe a cualquier persona que se encuentra buscando empleo, asiste a la municipalidad, asiste a nuestra oficina, el cual debe presentarse con su currículum para postular empleo.
Ahí la ejecutiva le va a presentar cuáles son nuestras ofertas, si es que existen capacitaciones presentes, si es que tal vez requiere una derivación al área de inclusión, si es que presenta discapacidad, o si es que requiere o presenta interés en desarrollar mayor habilidades para la empleabilidad, recibiendo una orientación laboral avanzada. Desde ahí es el primer ingreso. Luego de esta atención al público, en la cual puede postular la persona a empleo, o puede ser derivadas también. Entonces puede hacer dos cosas. Puede ser derivados a capacitación, a empleo o a servicios como de intermediación, como el profesional de inclusión y orientación laboral avanzada. Lo que hacemos principalmente en OMIL eh, es por eso es la oficina de intermediación laboral. Somos un puente. Cuando la persona llega, busca empleo y la derivamos con la vacante que está disponible. Como también la empresa, el contacto que realizamos con las empresas, nos contactamos, la ejecutiva de empresa principalmente, se contacta para identificar cuáles son las vacantes que requieren las empresas apoyos para cubrir. Entonces, de esa manera se gestionan las vacantes de empleo que se requieren cubrir, como también la persona se atiende el día de manera cotidiana y se derivan las ofertas que tenemos disponibles. Nuestro rol es derivar. Como aceptamos la postulación, damos las orientaciones para mejorar la empleabilidad. A lo mejor si hay que mejorar el currículum, el número está como equivocado, hay que actualizarlo. Desde ahí vamos dando esas estrategias y luego derivamos. Y la empresa tiene la decisión final de pasar por su filtro de selección. Lo que puede hacer el proceso de las derivaciones como evaluación funcional, lo que respecta al área de inclusión laboral, es que pasa por el área de atención a público, se deriva una evaluación funcional, que es como lo llama la guía técnica, que lo hace el profesional de inclusión, y esa evaluación funcional va dirigida específicamente a personas con discapacidad o personas mayores de 55 años. Desde ahí, lo que se pretende identificar cuáles son sus dificultades o si presenta dificultades en torno a su participación laboral. Si requiere modificaciones, adaptaciones, cuáles son sus intereses laborales. Desde ahí es una evaluación para ingresar a una base de datos para que si el día de mañana se gestiona con una empresa una oferta o nos contacta que necesita dar cumplimiento de la ley o requiere dar contratación de personas con discapacidad, se revisa la base de datos y se deriva. Principalmente nuestro rol es como una atención, generación de perfiles, se generan bases de datos de manera estadísticas y se deriva a las empresas. ¿Qué más hacemos? Aparte del profesional de inclusión, cuando la empresa necesita esta contratación de una persona con discapacidad para dar cumplimiento en el marco de la ley 21015, partimos con realizar un análisis de puesto de trabajo. Identificamos las barreras arquitectónicas, los estímulos sensoriales, las exigencias que requiere el cargo a nivel ya sea físico, ya sea en las habilidades como de procesamiento que va a requerir. Desde ahí identificamos cuáles son las exigencias del cargo, ya sea los requisitos de formación o de habilidades ocupacionales. Desde esa información, revisamos la base de datos de personas evaluadas y podemos identificar qué personas cumplen con estas habilidades para contactarlas, mencionarles, presentarles la oferta si presentan interés, si están disponibles, para derivarlos. Luego que se deriva, se hacen procesos de acompañamiento y seguimiento. También se realizan acciones de inclusión, las cuales van dirigidas a empresas o a grupos prioritarios, como los cuales ya fueron mencionados, donde se realizan jornadas a los equipos de trabajo para promover la inclusión, ya sea antes de que ingrese la persona o cuando ya ingresa para promover este proceso también de facilitador a los grupos de trabajo. Apoyamos en la selección y reclutamiento de personas de postulantes a ofertas inclusivas. Cuando la empresa requiere dar cumplimiento, vamos identificando em, todo este proceso de quién cumple las habilidades, cuál es el perfil como compatible para este cargo, lo que la empresa, las demandas y exigencias de este puesto de trabajo. Además, como ya les decía, principalmente la organización que realizamos en conjunto con el otro profesional de inclusión es que nos dividimos en el territorio y yo debo de presentar mis servicios de inclusión a la comuna de Valparaíso, donde hay dos delegaciones municipales que son extensiones debido a que es un territorio bastante grande, donde está la delegación de Laguna Verde y la delegación de Placilla de Peñuelas. Entonces, en Valparaíso cotidianamente debo de extenderme en 3 puntos de atención
para dar ingreso a personas a la vía de inclusión. Y aparte debo presentarme de manera constante en otras comunas como Humilde Concord y Humilde Casablanca para brindar estos servicios ya sea a las empresas o a las personas. Por otro lado está nuestra orientadora laboral, quien realiza el servicio de orientación laboral avanzada, brindando estrategias para mejorar el currículum, para presentarse o desenvolverse en entrevistas de trabajo, brinda estrategias específicas para mejorar la búsqueda de empleo, lleva los procesos de reclutamiento de las personas de todo público y realiza talleres de preparación laboral. La ejecutiva de empresas se encarga de esta coordinación constante para generar nuevas vacantes de empleo y aparte está nuestra encargada de OMIL que lleva los procesos como de supervisión, coordinación de las acciones como durante el año. Otro punto importante es, bueno, con todo lo que tenemos que hacer, también tenemos indicadores específicos que debemos de dar cumplimiento. Se deben realizar 100 evaluaciones funcionales durante el año, 20 análisis de puesto de trabajo durante el año y acciones para promover las acciones de inclusión, 2 por comuna. O sea, debería haber realizado 6 durante el año. Y aparte extender los servicios durante el territorio. También ese es un mandato que se hizo desde la dirección municipal, que era importante ofrecer estos servicios también a los territorios, extender estos servicios. Como ya explicaba nuestro proceso, una persona ingresa a atención a público, se deriva a evaluación funcional por nosotros, se deriva a ofertas que sean compatibles con sus intereses y habilidades. Cuando la empresa nos contacta, ante la contratación de una oferta laboral inclusiva, se realiza el análisis de puesto de trabajo, se realizan jornadas de concientización, se realiza un seguimiento y acompañamiento laboral. Principalmente cuando hablamos de la evaluación funcional, eh, el enfoque principal se centra en las capacidades físicas, cognitivas, comunicacionales y sensoriales. Se centra más en capacidades. El objetivo es determinar lo que la persona puede hacer y no puede hacer. Entrega datos objetivos, observables sobre el desempeño e información laboral. Es una evaluación estructurada basada en ítems y pruebas. El rol de nuestro quehacer cotidiano es un evaluador técnico que aplica pruebas y nuestros resultados es un perfil funcional o listado de capacidades y déficit. Relación con la inclusión laboral describe limitaciones laborales principalmente. Entonces, en la evaluación funcional era el instrumento que se entregó desde SANSE, el cual era el que debíamos de seguir como para ser aplicado. Desde ahí es que quiero explicarlo antes de explicar el rol o el aporte que ha sido el modelo de ocupación. Entonces, principalmente, esto es un ejemplo que entregaba el manual. La información personal, en cuanto al ambiente, solamente evaluaba la situación familiar y las redes de apoyo. Los antecedentes de formación y laborales era como tipo checklist, ir como solamente como completando. El perfil funcional, ya sea las actividades cotidianas de la vida diaria, actividades personales y también agregar las actividades instrumentales, como el manejo con tecnologías, manejo de computador, manejo de dinero, el manejo de la gestión de los servicios cotidianos y la evaluación funcional, que era el potencial físico, el potencial cognitivo, donde, por ejemplo, la persona puede estar de pie, evaluar estar de pie, puede hacerlo la mayor parte del día, puede hacerlo con breves descansos, puede hacerlo en breves momentos o no puede hacerlo. Y así con cada ítem. Puede estar sentado la mayor parte del tiempo, puede hacerlo, pero requiere algunos breves cambios posturales. Y así cotidianamente entonces la evaluación funcional se centraba en capacidades, principalmente conocer dónde trabajó, cuáles son sus formaciones, su desempeño en su nivel de independencia y autonomía en actividades cotidianas. Y en el ámbito, como en el contexto ambiental, solamente la situación familiar y redes de apoyo. Entonces, bueno, quizás era todo esto quería introducirlo, es harta información, es harto lo que hacemos, la verdad. Tenemos que estar constantemente cubriendo hartos territorios de manera cotidiana. Son muchas funciones las que se debe de cubrir. Y también el instrumento, a mí personalmente me sentí que algo me faltaba cuando tenía que hacer constantemente, de manera casi maratón, evaluaciones de ingresos, donde por el tiempo y las funciones que teníamos, que tenemos, solo nos da abasto para hacer el ingreso. No, no es un programa de preparación laboral, solamente es una oficina de intermediación. Yo te ingreso, te inscribo, te agrego una base de datos, te derivo.
y hago la o dos jornadas de acompañamiento. Entonces me pasaba a nivel personal, como opinión, como profesional al fin y al cabo, que algo me faltaba. Sentí que algo no me convencía de este proceso. Lo estuve conversando cuando me contrataron en diciembre, que quería incorporar otros instrumentos, que estaba haciendo el diplomado del modelo de ocupación humana, eh, y que no me hacía sentido. Creo que me faltaba como conocer mucho más a la persona, como el tacto de la humanidad. Sentí que solo saber sus capacidades no me era suficiente para saber si conocía a la persona para derivar. Sentí y también me pasaba principalmente que era un rol bien asistencialista al fin y al cabo. Es como, no podía comprender cuánto se involucraba la persona o cuán preparada estaba para ser derivada y desempeñarse laboralmente. Eso fue lo que me estuvo pasando cuando estuve realizando el diplomado, cuando teníamos que ir estudiando los instrumentos, ir aplicándolo en nuestro contexto, fue lo que estuve realizando y también realizamos un programa. ¿Cómo llegamos a ese programa? Primero estuvimos implementando los instrumentos de evaluación. Una clase muy importante que tuvimos con Carmen Gloria fue y que también me marcó mucho, me hizo mucho sentido, fue la palabra la institucionalización. Cuando estas instituciones municipales, educacionales, hospitales, eh, cuando ya solamente uno es un número, cuando ya son procesos de tanta atención gigante de personas cotidiana, donde ya no hay un trato personalizado, donde solamente se debe de cumplir números. O por la presión de la cantidad de trabajo, uno ya pierde esta personalización del servicio que uno puede entregar a personas. Entonces, la institucionalización ocurre cuando una persona deja de ser vista como única y se convierte en un número, la atención se vuelve mecánica, la persona deja de sentirse reconocida o acogida por la institución. Principalmente me pasaba, yo me tomaba mi tiempo cuando empecé a aplicar el instrumento, que ya vamos a mencionar, y sentí que había un choque también en lo cotidiano, en la rutina del equipo, como que se tendía a que se realizara todo muy rápido, como que me tomara el tiempo de una hora para evaluar, era visto diferente como que a veces se espera que los procesos se hagan todo de inmediato, como que se evalúa a una persona en 5 minutos o 15 minutos, y desde ahí lo presenté a mi jefatura, le pareció, siento que identificó que podría ser un buen aporte, y también lo presenté de manera estadística también como los resultados y el aporte que ha sido el instrumento. Entonces, empezamos a a incorporar la entrevista histórica del desempeño ocupacional, la OPI, como entrevista inicial para para construir el perfil laboral de las personas para ser derivadas. Este instrumento ha sido un cambio muy significativo para nuestro quehacer cotidiano, me ha dado mucha información, siento que es muy integral para mi práctica cotidiana, donde solamente tengo la instancia de evaluar solamente una vez. No puedo hacerlo en 2 ocasiones o en 3 ocasiones, por la alta cantidad masiva de gente que nos llega de manera cotidiana. Entonces, ocupamos la evaluación y también nos basamos principalmente que plantea el modelo como tipos de intervención, la evaluación como intervención. Desde ahí cuando estábamos hablando del modelo, me hacía mucho sentido cuando estaba evaluando, ya se iba identificando, facilitando la exploración y el involucramiento activo de la persona, la participación activa. Siento que cuando lo empezamos a aplicar, era muy real todo lo que todo lo que estaba presentando o leyendo. Entonces, el principal enfoque que entregaba la entrevista histórica del desempeño es que comprenda la historia ocupacional. Primero, antes que solamente preguntar, desde ahí es como la diferencia del instrumento anterior, que solamente, no por saber cuáles fueron sus últimos 5 trabajos, de una manera muy fría, cómo uno puede rescatar mucha información. ¿Cuáles fueron tal vez ok, cuáles fueron sus últimos 5 trabajos? De estos 5 trabajos, ¿cómo podemos hacer más preguntas que incorpora la OPI para descubrir su narrativa y también identificar otros elementos que son un gran aporte para conocer a la persona? Y de todos estos trabajos, ¿cuál fue el trabajo que fue más significativo para usted? ¿En dónde fue el trabajo que se sintió que tuvo un muy buen desempeño? ¿Qué otro trabajo fue el que podría volver a repetir?
Desde ahí estamos identificando a partir de su propia historia, vamos identificando cuáles fueron sus intereses y cuáles podría volver a hacer. Y también vamos identificando con la persona, a lo mejor cuál podría volver a hacer o por qué no volvería a hacerlo. Desde ahí entonces, desde una información a veces muy fría que se podría preguntar, solamente muy mecánico en qué ha trabajado, se puede rescatar muchos elementos positivos de la persona, donde fueron como sus principales virtudes y potenciales. El objetivo principal del instrumento era comprender cómo y por qué la persona participa o no en sus ocupaciones. Eh, un punto importante que los elementos que entregaba la OPI, en lo que he ido orientándolo a desde el área laboral, por ejemplo, de la entidad ocupacional, y vamos identificando las metas. ¿Cuáles son sus metas laborales? ¿En qué se proyecta ahora trabajar? Y me decían, por ejemplo, no, yo busco trabajo. Ok, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? No es lo que sea. Casi siempre me decían lo que sea. Y yo le digo, pero si tuviera para elegir, si, o en todo lo que tú trabajó, ¿dónde le gustaría repetir esta instancia? No me gustaría hacer mucho volver a trabajar en una oficina. Entonces, no era lo que sea, yo le decía. Entonces decía, no, sí, sí, tienes razón. Como, entonces van identificando que la capacidad de que sí tienen para decidir. Y desde ahí cómo pueden motivarse y accionar para lograr eso. Se identifican un estilo de vida también. Pasaba también con los participantes de personas con discapacidades que evaluábamos. El estilo de vida, la mayoría era estar en la casa sin ninguna ocupación significativa para ellos. El trabajo significaba una instancia de participación social de salir de la casa. Entonces, desde ahí identificábamos, ok, si bien es muy importante trabajar, pero también hay que trabajar en las otras aristas, la participación social, eh, trabajar por mi empleabilidad, ya sea buscar cursos de capacitación o talleres de recreación también, y vamos identificando cómo un estilo de vida saludable también es necesario para participar laboralmente. Siento que nos iba aportando este instrumento. Si esperaba el éxito, nos pasó muchas veces que las personas tenían grandes habilidades que no identificaban por sí solas y que tenían dudas de su éxito. El estigma, el rechazo como internalizado que han tenido por la discapacidad también limitaba sus propias como creencias positivas de sus habilidades. Desde ahí era súper importante que observaciones que íbamos teniendo a partir de sus relatos eh, fueron un gran aporte para construir el programa que levantamos. ¿Cuáles eran como las necesidades ocupacionales de las personas? ¿Qué le estaba pasando a las personas para participar laboralmente? Otro punto importante que siento que fue un gran aporte fue el instrumento, fue si acepta responsabilidades. Entonces yo le preguntaba a la persona en qué busca trabajo, si tuviera para elegir, ok, trabajar en una oficina. Y dígame, ¿de qué manera ha estado buscando empleo? ¿O de qué manera, qué acciones ha realizado para acercarse a esta meta laboral? Me pasa mucho que no saben de repente responder. O no, me dicen que no han buscado también. Entonces, yo le digo que es importante. Como para buscar trabajo hay que buscarlo, hay que partir buscando trabajo. Entonces, íbamos preguntando si usted sabe buscar trabajo, desde preguntas, simplificamos como todas las funciones. Primero, si sabe realizarlo o qué ha realizado. A veces no identificaban el valor que al ya asistir a UMIL ya era una forma de buscar trabajo. Ya habían acciones concretas, ya había una motivación, ya había un compromiso de accionar para lograr esta meta. Y también identificaban si necesitaban orientación, si necesitaban a lo mejor mejorar el currículum, que si necesitaban identificar a lo mejor cómo mejorar la búsqueda de empleo, cómo conocer plataformas de empleabilidad. Entonces, este instrumento ha permitido una participación activa de la persona, más que un servicio asistencialista, que solamente son números para saber en qué quiere trabajar o qué ingresado será contactado, sino íbamos identificando el rol activo de la persona en su búsqueda de empleo cotidiano. Como servicio público o como desde el área de inclusión, yo les digo de manera muy transparente que esto es un proceso lento. Si bien hay políticas públicas que obligan a las empresas, esto no es masivo. Quizás entre una o dos ofertas laborales inclusivas hay al mes. Cuando uno atiende alrededor de 50 personas al mes, alrededor.
Entonces, obviamente las oportunidades son escasas, y más para las personas con discapacidad. Entonces, desde ahí es el aliento y se le desafía a las personas a que se involucren en sus procesos de búsqueda de empleo desde un rol activo. Ok, esto es un servicio, tiene su tiempo, puede que a lo mejor no exista un cargo compatible del cual estás buscando. A veces venían chiquillos como técnico en veterinaria, un cargo muy específico, cuando a nosotros quizás nos sale reponedor, vendedor, atención al cliente, auxiliar, como cargos más de oficios. O profesionales, no sé, como gestión de proyectos, contabilidad, pero se iba a un rubro. Desde ahí se promovía la participación activa es importante que también yo te puedo brindar orientación, pero es importante que tú lo apliques y también estés siendo constante en buscar, aparte que de esperar con nosotros, buscar en otros contextos. Otro punto importante es la valoración de habilidades y limitaciones. Pasaba muchas veces la subestimación de las limitaciones o de las habilidades, en donde la identificación del cargo no era compatible con las habilidades que la persona presentaba. Otras situaciones que nos pasaba es que no identificaban cuál era su valor como trabajador. Cuando les preguntaba, ¿usted cree que es un buen trabajador? Todos me han dicho que sí. ¿Pero por qué? Cuando le digo por qué, ¿qué es lo que hace realmente bueno o qué diferencia de otras personas? Y a veces no me saben responder. Y no es porque no tengan un potencial, sino es que no saben que lo que hacen o lo que estaban haciendo realmente era una virtud. Desde ahí fue otro punto de señal también que tomamos para construir el programa. Otro punto importante que es si reconoce las identidades y obligaciones del rol del trabajador. Se identifica que para buscar empleo o para trabajar involucra compromiso, debo buscar de manera comprometida, de manera constante, ya sea de manera presencial, virtual, me va a comprometer o debo de obligar, o de obligaciones, debo de formarme, de mejorar mi empleabilidad para ser considerado a los perfiles que yo quisiera postular. Si yo quisiera postular como trabajar en una oficina, necesitaría conocimientos de computador, del Office, de Word, para hacer reuniones, de Excel. Entonces involucra un esfuerzo, acciones concretas para formarme, para acceder a esa meta que yo deseaba. Desde ahí es el aporte que ha sido en la profundidad que ha entregado, como acá pusimos, la profundidad que ha permitido el instrumento para acompañar estos procesos de inclusión laboral. Más que un servicio asistencialista de solo preguntar, también se ha involucrado las acciones concretas también de la persona. Si tiene intereses, si en su pasado se sintió efectivo, cómo fueron sus experiencias pasadas. Y desde la competencia ocupacional también fue un gran aporte. ¿Cuáles son las acciones en concreto que realizan? ¿Cuál es su rutina? Si mantiene un estilo de vida satisfactorio, si cumple las expectativas de sus roles, si trabaja hacia sus metas. Muchas de las personas me pasaba que, porque también a nivel cultural pasaba mucho con las personas con discapacidad el asistencialismo, del pensar porque tienen discapacidad es que se les debe de entregar el servicio. Pero una parte que ha sido principal y alentadora es como, es importante también desde el rol del trabajador de ser adulto, eh, identificar y ser constante en sus tareas para lograr ese rol. Porque el día de mañana, al fin y al cabo, o la mayoría de nosotros, o tal vez que han trabajado, comprenden lo difícil que es trabajar. A veces en el sistema de repente es el trabajo súper rápido, constante, uno no puede llegar como debe ser puntual, debe ser comprometido, debe saber relacionarse con sus compañeros de trabajo. Si tengo un problema, me enfermé, debo saber resolverlo. Si yo me enfermé, tengo que avisar a mi jefatura que tengo licencia médica, tengo que enviarla. Si yo tuve un problema por ese motivo. Al fin y al cabo, es importante el trabajo se hace los metas y la identificación de las obligaciones y entidades del rol del trabajador. Desde ahí fuimos visualizando que estos eran los desafíos principales. Más allá de las capacidades, eh, era la identificación de sus propias habilidades, la identificación de las obligaciones, de sus limitaciones y también de las rutinas que hacían.
cuánto es la responsabilidad que realizan para lograr esta meta. Y en los contextos ocupacionales, el aporte que permitió también fue tener una visión mucho más profunda de los canales de apoyo que se encuentran presentes, ya sea la familia, el trabajo o espacios de diversión. Muchos de los participantes no tenían instancias sociales que facilitaran su participación cotidiana. Entonces había una escasa red de apoyo. En cuanto al trabajo, no habían contactos para buscar empleo. Desde ahí todas estas preguntas que entrega la OPI, considerando la riqueza que entrega este instrumento, que puede ser muy flexible, entonces todas estas preguntas las orientábamos en torno a la empleabilidad. Entonces, ¿cuál fue el aporte que nos entregó la OPI al incorporarlo a nuestro proceso de evaluación funcional? Fue que profundizó las dimensiones que impactan la participación ocupacional. Nos permitió comprender, a observar en mayor profundidad a la persona y conocerla de una manera tan interna, si el estado de participación que estaban, si estaba en un estado de logro, si estaba en un estado exploratorio, si se involucraban de participar de manera constante en la búsqueda de empleo o seguir ese rol. Desde ahí fue un gran aporte para identificar cuál era la persona compatible para las demandas del ambiente. ¿Cuál es la persona que ya cuenta con esas habilidades y cuál es la persona que requiere desarrollar estas habilidades aún? Entrega un sustento teórico desde el modelo de la ocupación humana y entrega herramientas estandarizadas para registrar la información. Eso fue súper importante que todo tal vez con la evaluación funcional que entregaba Sense, si bien habían cosas que uno identificaba esa sospecha con el ojo, ese ojo clínico, pero cuando está el sustento teórico, siento que profesionaliza tanto nuestro quehacer cotidiano, cuando hay un instrumento estandarizado, que hay categorías específicas, que hay una justificación profesional del por qué no se va a derivar o por qué aún se requiere trabajar algo, eh, entrega un gran aporte a nuestro quehacer. Y también visibiliza mucho también nuestro quehacer en los contextos donde se trabaja con otros profesionales, que también puede ser este contexto laboral donde hay psicólogos organizacionales, ingenieros comerciales. A veces quizá la terapia ocupacional se comprenderá qué hace un terapeuta ocupacional acá, cuál es su rol, por qué está acá. Y este instrumento me ha permitido mucho posicionar a la terapia ocupacional, cuál es su rol y cuál es su aporte en este contexto laboral. Porque claramente la OPI ha sido un gran aporte para nuestro quehacer cotidiano en la entrega de herramientas para la empleabilidad y promover la inclusión laboral de estas personas. Otro punto importante es que permite visualizar las necesidades más profundas relacionadas con la participación laboral, no solo las capacidades. Al fin y al cabo, como yo les decía, el instrumento anterior que se centraba solo si es que puede caminar, si es que puede escuchar, si es que puede ver, si es que puede mantener la atención, al fin y al cabo, sí son aspectos importantes de conocer, más no era el integral de la persona. Eso fue el aporte que entregó la OPI, que fue una visión mucho más profunda y grande de toda la visión de la persona, de cuáles son los elementos que interfieren en su participación laboral. Favorece la comprensión del rol del trabajador, las expectativas, las obligaciones, las responsabilidades. Ha permitido identificar como los ojos con los cuales se identifica a la persona. Direcciona las intervenciones hacia las necesidades reales y significativas detectadas. Este instrumento nos permitió identificar necesidades reales, nos permitió llegar a ese punto específico, cuál era el parámetro de control, el que limitaba su participación. Desde ahí podemos, teniendo las necesidades claras, podemos identificar una estrategia un programa centrado a las necesidades reales de las personas. Quita el enfoque asistencialista, pasa de que lo que qué no puede hacer a cómo participa y qué necesita para participar. Desafía a las personas. Me gustaba mucho, era muy significativo y muy grato tener esta visión. Siento que cambia todo el paradigma de intervención. Si bien a lo mejor con la persona era solo una evaluación, no había una postulación, las personas quedaban bien satisfechas, han quedado una conversación natural. Eso me ha gustado y también siento que a mis practicantes que he tenido
lo han disfrutado mucho y lo han sentido lo humano, lo importante del humano en nuestro quehacer cotidiano y cómo puede ser tan poderoso cuando se hace con un sustento teórico detrás. Cómo a partir desde una conversación, la cual si bien está guiada por ítems específicos del modelo, cómo lo podemos hacer natural todo nuestro quehacer y cómo podemos alentar y desafiar a las personas en este proceso. Cómo volverlas protagonistas, agentes de cambio de sus propios procesos. Al fin y al cabo uno le devuelve la responsabilidad, uno les da aliento al fin y al cabo. Uno cree que la persona lo puede lograr, porque sí lo puede lograr. Entonces ese fue principalmente como el cambio del rol, más que, hola, te voy a atender, te agregaré, te llamaré para trabajo. Tú solamente espérame. Otro punto tal vez no era tan positivo, alargó las listas de espera o generó listas de espera, pero aumentó la calidad y el involucramiento en el plan de intervención de las personas. Obviamente las personas estaban mucho más participativas, vienen a preguntar por nosotros, ¿dónde está el personal de inclusión? O preguntan por mis practicantes. Hay un interés real. Cuando hay, por ejemplo, no sé, en la entrevista se ve cosas que debe de mejorar a lo mejor el currículum. Hay una breve orientación y se le queda con esta responsabilidad. Entonces vuelven o lo envían por correo. Entonces uno puede identificar cómo van participando estas personas, cómo a veces la orientación puede ser muy importante para ver esta luz, esta guía, este horizonte de su camino. Se entiende la evaluación como una intervención significativa, promueve la exploración, la planificación de sus trayectorias laborales, la puesta en práctica de estrategias para sostener la búsqueda de empleo y lograr la participación laboral. Favorece derivaciones más precisas y pertinentes al contar con un conocimiento integral de la persona. Esto ha permitido conocer de una manera tan profunda a la persona que sabemos muy bien a quién derivar. Cuando yo llegué había una lista de 350 personas y yo dije, ¿cómo derivo a estas personas si no las conozco? ¿Cómo empiezo? Veo nombres, veo números de teléfono, veo root, veo informes, cómo puede caminar, puede sentarse. ¿Cómo yo puedo saber cuánto se compromete? ¿En qué presenta interés? ¿Cuán involucrado está en su rol? Desde ahí nos permitió identificar con gran claridad a las personas, conocerlas en gran profundidad, lo que permitió hacer una adecuada derivación. Si hacemos una adecuada derivación, es también del mismo modo es que se ha difundido con las empresas el servicio. Contamos con una amplia base de personas interesadas en buscar trabajo que cumplen con las expectativas, que cumplen con la formación requerida para lo que indica su cargo. Puede contar con nosotros. Le podemos apoyar en orientar o implementar esta contratación en el marco de la Ley 21015. Fuimos entregando esta confianza a las empresas también, que hay un potencial real, estas personas con discapacidad que sí pueden ser un aporte, que sí tienen potenciales, que sí tienen cumplen con los requisitos como cualquier otro trabajador. Entonces, desde ahí se fue fortaleciendo la confianza con las empresas al promover postulantes con claridad, evidenciando el potencial y la fortaleza de las personas evaluadas. Es por eso, cual ir implementando durante el año, que realizamos estas evaluaciones funcionales para identificar el perfil laboral. Es que me iba pasando y le iba conversando con mis practicantes al fin y al cabo que había necesidades en común, que habían relatos, narrativas que se estaban repitiendo, que no identifican las responsabilidades del trabajador con rutinas específicas a nivel de la competencia ocupacional. Si bien hay un fuerte sentimiento de identificarse con el rol del trabajador, pero existen necesidades de comprender los requerimientos que incluyen las expectativas laborales. ¿Qué actividades involucra realizar? ¿Cómo organizar una rutina diaria que apoye mi estilo de vida que deseo? Era una principal limitante donde pasaban o asistían las personas, pero no había un mayor involucramiento o más acciones que promovera su búsqueda de empleo, su empleabilidad. ¿Cómo hago un currículum? ¿Cómo hago un buen currículum? ¿Cómo me desenvuelvo en entrevistas? ¿Cómo busco empleo? ¿Busco empleo a diario? Si no lo hago, ¿cómo lo voy a lograr? Desde ahí era una gran limitante al fin y al cabo.
Otro punto importante desde la identidad ocupacional, había un fuerte sentimiento en lograr una participación laboral en la sociedad, sentirse útil, sentir que tienen un espacio, un lugar. Si bien no identificaban cuáles eran las responsabilidades o no había un involucramiento en acciones concretas para llegar, sí estaba el deseo de ser parte de un lugar, de trabajar como cualquier otra persona, de aportar. Había la necesidad en el reconocimiento de habilidades presentes, potenciales y debilidades. Faltaba reconocer cuáles son mis fortalezas, mis habilidades potenciales para el trabajador, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis limitaciones o las habilidades que necesito seguir desarrollando. Faltaba una exploración interna en torno a también la identificación de intereses vocacionales para establecer un objetivo laboral. El objetivo, habían personas que presentaban, por ejemplo, me gustaría tener una tienda en Miami. Y por ejemplo, ¿sabe de matemáticas, de contabilidad? No, no sé. ¿Cuenta con conocimiento de contabilidad? O no sé, tiene el capital económico para implementar como este negocio. No. Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Cuál es mi horizonte? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que mi disfrute en el ámbito laboral? Más que el cualquier cosa. No, en cualquier trabajo. Pero yo les preguntaba, ¿serías auxiliar de aseo? ¿O serías cajero? Y había chiquillos, no, con las matemáticas a mí no me metan, eso no se me da. Entonces, no era cualquier cosa. Entonces, a veces cuando preguntaba, y a lo mejor, ¿en qué cargo no trabajarías? No, de guardia porque es muy conflictivo, debo estar ahí resolviendo cosas, no, mejor ahí no me metan. Ok, súper bien. A veces eso iba ayudando donde sí, donde no. Y otro punto importante de las necesidades ocupacionales detectadas fueron las oportunidades y demandas ambientales, la necesidad de participar en la sociedad, en el ámbito laboral, recreativo y de formación, instancias de participación en la comunidad concretas, no solamente estar en la casa esperando ser contactado, la necesidad de interactuar con personas que faciliten su participación a desear. Entonces, con todo lo identificado, al tras entrevistar, cuando se repetía esta narrativa, fuimos creando este programa, fue programa de preparación laboral Talento Visible. Desde ahí era el objetivo, cuando lo estuvimos diseñando, queríamos promover desde el lenguaje cómo construye realidades, que hay un talento que sí se puede ver, es visible. Ellos tienen talento, son un talento, tienen algo que aportar. En la primera etapa, las primeras sesiones, que fueron las primeras dos, el tránsito a la vida independiente, y la identificación de historias de las trayectorias laborales, el objetivo era la exploración del rol del trabajador, donde el objetivo era que las personas pudieran explorar. No, dame un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí. El objetivo es que las personas puedan explorar sus habilidades laborales, cuáles son sus puntos potenciales, limitaciones, cuáles que seguir desarrollando. La exploración de sus intereses laborales potenciales, el planteamiento de un objetivo laboral personal. ¿Ok? Quizás quiero ser guardia de seguridad, pero ¿qué necesito hacer? ¿Qué acciones necesito? ¿Qué requisitos debo cumplir para lograr ese camino? Tener una capacitación, buscar dónde se hace esa capacitación, juntar el dinero para esa capacitación, de ir al planteamiento de un objetivo. Es primero hacia dónde quiero ir. En cuanto a la habituación, fue facilitar el análisis de los requerimientos y expectativas laborales para desempeñarse laboralmente, favorecer la exploración de una rutina de actividades con un sentido laboral. Por ejemplo, en actividades cotidianas, cuando yo estoy en el celular, ¿cómo puedo buscar trabajo desde el celular? ¿Cómo puedo buscar, por ejemplo, los chiquillos de repente que estaban en TikTok, que están en Instagram, están en las redes sociales o viendo memes, lo que sea, lo cotidiano?
cómo en estas actividades pueden estar buscando lo mejor como estrategias para desempeñarse en entrevistas, cómo ellos pueden buscar desde sus propios recursos que tienen, y la importancia de un ambiente facilitador que sea significativo. Esto se hizo a partir de grupos educacionales de ayuda mutua, de facilitación de la exploración, de asesoría ocupacionales e individuales para acompañar estos procesos. Y la segunda etapa del programa era orientado al aprendizaje del rol del trabajador. Ya no solo la exploración, sino ya ir al siguiente paso, aprender cómo pueden ejecutar o tomar acciones en concreto para, para acercarse a este rol del trabajador, donde se realizaron 4 sesiones: la identificación del rol del trabajador, derechos y deberes del rol del trabajador y sus responsabilidades. Pasaba mucho que los participantes en su pasado habían malas historias de ambientes muy hostiles que participaron, como el acoso laboral, donde fue mal vista su discapacidad, fue objeto de burlas. Desde ahí era importante también que los contextos laborales también tienen ellos derechos y cómo pueden accionar también para hacer defensa de estos derechos. Procesos de autoabogacía, que la inclusión laboral es un derecho, más no un favor, tampoco era caridad. Pasaron procesos muy bonitos donde principalmente había la situación de una persona que tuvo una situación bien compleja en su pasado, lo quiso compartir con sus compañeros, lo alentó a que no tomaran ojalá que no vivieran este tipo de instancias y cómo accionar también. Fueron procesos de mutuo apoyo, se hicieron compañeros, se hicieron amigos, disfrutaron, compartieron. Fueron instancias muy ricas de trabajo entre ellos. No había día que no fueran. Hasta el inicio fue un día de lluvia y fueron todos, fueron todos. Yo dije, no, no llegará nadie, está lloviendo. Si fuera yo, estaría en la casita. Pero estaban muy comprometidos todos los chiquillos. Entonces se podía palpar ese interés, ese compromiso real. Otras jornadas que se realizaron fue la internalización de rutinas laborales para la búsqueda de empleo, la importancia de tener una rutina constante, cómo manejar la frustración también, dónde buscar empleo y los cuidados que debo de tener al momento de buscar empleo. ¿Dónde buscar? En plataformas institucionales, evitar a lo mejor plataformas informales como grupos de WhatsApp de trabajos, para el riesgo de estafa también. ¿Qué datos les puede pedir una empresa? ¿Les puede pedir la clave de su banco? Desde ahí eran trabajos que íbamos realizando. El quinta jornada íbamos realizando la construcción de un currículo. Hicimos el papel como espejo de mi valor. Entonces, ¿cómo intencionábamos que un currículo, que pues lo hacemos todos en el equipo, pero cuál era nuestro sello principal como terapeuta ocupacional? ¿Cómo podían rescatar sus habilidades dentro del currículum, sus potenciales, su historia, su valor, su aporte? Y el sexta jornada era las simulaciones de entrevista, donde era la segunda parte, del papel a la voz, expresando mi talento visible. ¿Cómo yo puedo verbalizar por qué me deberían contratar? ¿Cuál es mi aporte para la empresa? Desde ahí, instancias o prácticas de tal vez psicología organizacional, ¿cuál era nuestro aporte que hacíamos como terapeutas ocupacionales? Esta era la ceremonia de inicio, de apertura. Estaban los participantes, organizaciones públicas y privadas que invitamos. Invitamos a empresas para visibilizar las buenas prácticas que hemos realizado durante el año de contratación de personas con discapacidad para alentar a los participantes que esto sí es real, que esto sí pasa. Es algo que sí toma su tiempo, pero sí los cambios sí están pasando. Las contrataciones son reales. Hay trabajos dignos que se están ofreciendo para personas con discapacidad. Estas fueron las ejecuciones de los talleres, como mencionábamos. Me encontraba con el acompañamiento. Esto no hubiese sido posible si no hubiese tenido a mis practicantes también, que eh, sentían ese compromiso, ese interés que entregaba, de generar un programa tan grande, que involucraba muchas sesiones, mucho espacio, mucho tiempo, y también un presupuesto también que fue aprobado por jefatura.
este interés tan innato, obviamente querían enriquecerse de todas las instancias. Hicimos un cierre final, quisimos dar toda la parafernalia de inicio a fin, visibilizar que sí merecen lugares dignos de participación, en especial principal en lugares de academia, ya sea como el inicio, como el cierre, había una certificación final, teníamos como participábamos en un servicio público, estaban las autoridades presentes, la Seremia del Trabajo, la directora regional de CENSE, estaban las direcciones municipales también. eh, y bueno, fue el cierre del programa, donde le realicé la última pregunta, si bien identificamos los procesos de autoevaluación y quisimos hacer la última pregunta. ¿Cuál era mi talento visible? ¿Qué fue lo que pude identificar durante esta semana de trabajo, de participación? Y cada participante respondió, eh, y ahí pusimos sus respuestas, la puntualidad, lo respetuoso que soy, mi adaptabilidad, mi liderazgo, mi proactividad, mi motivación, mi perseverancia para seguir creciendo, mi eficiencia, la calidad de mi trabajo, responsabilidad, mi disposición a la tarea, cómo resuelvo los problemas, mi comunicación efectiva, mi seguridad, mi atención al detalle. Cuando muchos chiquillos se involucraban mucho en hacer el trabajo y hacerlo muy bien. Entonces, lo que permitió este taller o este programa, el valor que ellos tienen, que tienen un potencial para aportar. Y como ellos son sujetos a... y bueno, ese fue como la línea de trabajo que hemos realizado durante este año. Como fue un gran aporte el modelo de ocupación humana, la incorporación de sus instrumentos, su visión, los instrumentos estandarizados que entregó, cómo nos permitió identificar las necesidades ocupacionales específicas para crear programas para derivar de manera efectiva y lo rico que es disfrutar lo que uno hace. Voy a dejar de compartir. Lo rico, lo enriquecedor cuando uno disfruta y conecta con las personas con las cuales uno trabaja. Si bien a lo mejor no hay un trabajo para todos, que es lo que siempre les digo, pero sí puede contar con nosotros para orientarlo y acompañarlo en sus procesos. Eso, no sé si tienen dudas, preguntas, cómo son sus contextos. Bueno, Gabriel, la verdad que antes de abrir a que las personas puedan interactuar, porque de esto se tratan estos encuentros formativos, que haya un ida y vuelta, eh, felicitarte, agradecerte, primero esta segunda oportunidad que nos diste de no habernos quedado con las ganas en función de lo que ocurrió el evento pasado, porque realmente hubiese sido un desperdicio total. Así que agradecer tu tiempo para reprogramar esta actividad porque valió la pena la espera. Así que, bueno, me voy a reservar para que primero haya un intercambio, pero no quería dejar de decirte porque realmente no pude despegarme un segundo de la atención de escucharte. Así que, bueno, vamos a abrir para un intercambio. Bueno, un poco lo que habíamos quedado con Gabriel también era que quienes estén participando acá puedan contar sus experiencias o cómo se está trabajando. Hay de distintos países presentes, así que, bueno, por ahí poder compartir algo de ello. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, Gabriel, ha sido un placer escucharte. También gracias a la organización que ha salido todo perfecto en esta ocasión. Así que, bueno, pues les felicito. Yo soy española, vivo en España y es verdad que la inclusión laboral es una de las dificultades que aquí también tenemos y que es difícil proyectar. Es verdad que tenemos buenas referencias teóricas y agradezco mucho pues esta practicidad, ¿no? De nuestra teoría aplicada a nuestra realidad, que a veces en ocasiones se desvirtúa o es la sensación que experimento yo en mi práctica en España. Entonces,
volver a nuestros orígenes teóricos refuerza como, bueno, hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, veo que hay algunas cosas que me gustaría replicar en España con respecto, pues aquí no hay una figura, o sea, hay sí sitios de empleabilidad, pero no se enfocan a la discapacidad o siempre pues más empresas como centros especiales de empleo que van en relación a, bueno, pues políticas públicas en ese aspecto. Y bueno, yo en este momento pues estoy en atención a medicina del dolor y claro, ahí me preocupa mucho la empleabilidad de las personas con dolor porque es verdad que mantienen capacidades y que trato de rescatar, pero son personas con pues, complejidad para pues, la asistencia y con un sufrimiento vital que dificulta un poco la continuidad. Entonces estoy tratando de buscar eh, alguna cuestión o compartir pues estas reflexiones ante las dificultades que se exponen, porque claro, los sistemas de protección social en España con respecto a las personas con dolor, incluso a veces no les reconocen ni discapacidad. Entonces, claro, por esa vía incluso también es difícil y los empleos ordinarios no es posible mantenerlos. Entonces, no sé qué se te ocurre, cómo se podría orientar, porque claro, no sé, me encuentro un poco pues estancada en ese aspecto y claro que tienen capacidades, pero no logro integrarlos en los empleos, aunque sean empleos protegidos. eh, no sé, justo con esta patología, no sé si has atendido a personas con fibromialgia, con SUDE, con alguna cuestión así, pues cualquier referencia la agradezco y gracias por este espacio que estoy acaparando, lo siento. Gracias por la pregunta, por iniciar esta conversación. Como para enriquecer esto, en la introducción, lo ideal es que podamos compartir como dudas, inquietudes de nuestro quehacer. Sí, creo que es muy importante volver siempre a las bases. Yo creo que la Glory con Carmen siento que son muy rigurosas en eso y siento que entendí por qué. Porque no sé si les pasa, también hay mucho, se desconoce mucho qué hace un terapeuta ocupacional, aún. Yo estaba en un contexto menos como de rehabilitación, como un contexto tal vez menos común de un terapeuta, entonces se dudaba mucho de qué era lo que yo podía hacer. Entonces, teniendo mi sustento teórico, fue la primera vez que se levantó un programa de ese tipo y posicionó la terapia ocupacional a nivel regional y se postula buenas prácticas y así se va como uno puede ser un rol también para promover también que uno puede hacer muchas cosas, tiene un aporte, como algo, hay un modelo muy bonito que nos entrega muchas herramientas para hacer. Lo otro es complejo, no es tan, es bien complejo la inclusión laboral, no es tan, hay experiencias exitosas, como también hay experiencias que no han sido tan exitosas. Hay discapacidades bien complejas también que dificultan harto la participación. No, y si bien en el contexto a veces un contexto bastante capacitista o bien y que la mucha higiene, o sea, como se higieniza la discapacidad. Casi siempre las empresas quieren a alguien que no se note la discapacidad, que tengan un gran que pueda hacer todo lo que otra persona sin discapacidad, pero que tenga la discapacidad. Se pasan cosas bastante difíciles para derivar por las altas exigencias laborales que tienen los cargos cotidianos. Desde ahí pasaba, por ejemplo, tal vez un trabajo que no requiere un esfuerzo físico, tal vez trabajos administrativos, de atención al cliente, quizás, de call center, trabajos virtuales. Desde ahí hay que identificar, por ejemplo, vamos conversando con la persona, qué puede hacer, qué ya no puede hacer. De lo que puede hacer, ¿en qué le podría interesar estos trabajos? Ok, quizás call center. ¿Y usted se maneja con el computador? No. Entonces, vamos identificando quizás como cómo podemos ir con esta reconversión como laboral a partir de intereses que ellos tienen. Eso es como quizás consejos que pueden ayudar. Cualquier cosita igual nos pueden escribir, podemos también brindar como seguir de manera personal como de qué manera podemos acompañarlos desde lo que nosotros sabemos y también puede pasar el emprendimiento como otra solución también, las vías independientes.
Trabajamos mucho en la Dirección de Desarrollo Económico, trabajamos con Fomento Productivo, que ve en el área de emprendimiento, ferias de emprendimiento, postulación a fondos concursables para emprendedores. Desde ahí también hay un sinfín de otros programas que se pueden realizar, ya sea de manera dependiente o de independiente. Desde ahí es importante siempre ir trabajando con la persona en conjunto, explorar cuáles son las opciones que puede realizar. Porque quizás a veces uno, me ha pasado también que yo veo todas las soluciones de la persona, pero la persona no. Entonces desde ahí es súper importante ir trabajando con la persona también, cómo podemos superar esta frustración de obviamente quizás ya no puede desempeñarse como antes, pero ¿qué hacemos ahora? Desde ahí quizás ese sería mi conclusión. Muy bien, pues nada, agradezco mucha respuesta. Yo confío que esto tiene alguna salida y no voy a renunciar a que una persona en edad productiva, aunque tenga una patología con un sufrimiento vital, se vea un poco abocada a renunciar a una parte que le corresponde y que es uno de sus derechos. Lo que pasa es que es verdad que al no reconocerse la discapacidad como tal, pues es difícil y luego pues bueno, pues es complejo también un poco, pues las prestaciones no permiten pues una economía eh, que le permita pues cierta calidad, porque no bueno, son prestaciones muy pequeñas, al final hay una desigualdad económica, empieza a haber una precariedad. Entonces es como todo se empieza a desarticular. De todas maneras, pues estamos en contacto, que iré a Chile en unos meses a hacer una estancia de investigación allí, así que igual es posible hasta hacer un contacto para seguir reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias. Obvio que sí. Y otro punto importante que también nos ha permitido trabajar con escuelas especiales, estudiantes que vienen que presentan un tipo de discapacidad moderada o severa, ha sido un ítem muy importante que no discrimina según las capacidades, es las dimensiones de participación. Si bien a lo mejor no puede desempeñarse en todo el rol del trabajador, puede hacer actividades específicas quizás o tareas específicas, entonces igual puede involucrarse en este rol. Desde ahí es quizás como ir eh, dividiendo tal vez qué segmentos, qué actividades, qué tareas puede realizar. Para a veces tal vez promover en empresas, tal vez como estas son las funciones, estos pueden ser los cargos, tareas específicas que puede realizar. Ese es como puede ser un trabajo mucho más minucioso. Gracias. Te damos la palabra, Roger. Hola, hola. Bueno, Gabriel, genial tu trabajo. Nos da muchas perspectivas, ¿no? Yo tenía una pregunta y una reflexión en base al diálogo que establecieron ustedes ahora desde España, con Chile y todo eso. Y nuestra colega de España decía que allá en España no está esto muy establecido. Y yo creo que eso tiene que ver también con ir ganando los espacios, así como aquí en Chile, porque ese rol del terapeuta ocupacional en el OMIL tampoco ha estado desde siempre, se ha ido ganando, bueno. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es eso, es meterse en las instituciones, proponer, investigar, todo eso, e ir ganando los espacios que nos corresponden, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, allá la Universidad de Coruña tiene algunos trabajos de fin de curso que tienen que ver con esto, con la parte laboral. Eso, bueno, lo reflexionaba. Y la pregunta que quiero hacerle a Gabriel es muy puntual, porque no sé si yo fue que escuché mal, pero bueno, este programa está diseñado o está construyendo constantemente porque lo sentí como una construcción constante, tanto para personas con discapacidad como para personas mayores de 55 años. Y yo me preguntaba que en base a qué toman esa edad límite de 55 años, porque bueno, yo no sé si es que estoy en el rango, pero me viene la idea o la palabra de los microviejismos y de los edadismos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de querer establecer una polémica, solamente preguntaba eso, bueno, ¿y qué pasa con la gente que tiene 55 años? ¿Por qué hay que evaluarla, por ejemplo, no? ¿Será personas con discapacidad o cualquiera que tenga 55 años? Así que ahí te dejo esta preguntita puntual, Gabriel.
¿Cómo está Roger? Tanto tiempo. Aquí en Eh, el sur. sí. Oiga, compañero. Sí, pues lo primero que decía, muy importante lo que usted dice, yo creo que es muy importante el rol que tenemos como trabajadores en nuestro quehacer cotidiano. Cuando trabajamos con personas, cuando trabajamos en una institución, ya sea un colegio, el hospital, eh, es súper importante nuestro rol y cómo podemos hacer cambios específicos. Cómo estos cambios pueden ser replicables en otros contextos, decir, oye, eso fue una muy buena práctica, eso sí es un gran aporte, cómo se puede instaurar. Desde nuestra municipalidad quedaron, me gané mis jefaturas al fin y al cabo con estas prácticas, pues dijeron, chuta, esto sí era importante, parece que esto sí era necesario. Y ahora vamos a replicar en segundo semestre. El programa ahora va a ser dirigido a personas mayores de 55 años, que ya voy a explicar. El programa de empleabilidad talento mayor. También ahí promover ahí la inclusión de personas mayores. Y porque 55 años es porque es el corte que entrega SENSE para la obtención a las empresas el subsidio de contratación a personas mayores, el cual parte desde los 55 años que se llama experiencia mayor. Por eso es que se identificó esa edad. Como, no porque quisimos, seguimos los lineamientos técnicos que entregaba SENSE, que promueve en las empresas la adquisición de este subsidio, que entrega la mitad del sueldo mínimo para que apoye la contratación en las empresas de las personas mayores. ¿Qué pasa con las personas mayores? Es un público bastante constante que va a nuestra oficina, personas de 60 años, personas de 70 años, lamentablemente, y en dónde, por ejemplo, no saben si los contactan por correo electrónico. No se sabe su contraseña de correo electrónico. No tienen correo electrónico. Se le olvidó su número. No saben tener WhatsApp. No saben contestar la llamada que a veces unos que tienen o se le perdió el teléfono o no andan con el teléfono. El currículum lo fue a hacer un ciber porque no tiene las habilidades digitales necesarias. Entonces si lo hicieron no, así a la rápida nomás. O no identifican, a veces igual está desde la cultura misma que ellos tienen, no visibilizan esta actualización que a veces se debe de tener en los procesos de búsqueda de empleo. Entonces, no, un currículum así como así nomás. Entonces, desde ahí se ha visualizado la importancia también de brindar un apoyo especializado a esta población, por las necesidades, por el envejecimiento de la población que ha estado pasando y también por las dificultades para acceder a oportunidades laborales también. Ahora la modernización digital, la mayoría de las postulaciones son por internet, entonces ya es una gran barrera que no acceden a estas ofertas de empleo. Desde ahí es el objetivo, las necesidades ocupacionales identificadas también por la OPI, los que nos permitió construir otro programa adecuado a sus necesidades. Luciana, Lu, ¿nos escuchás? ¿No? Me parece que no, Luli. Capaz que no sabe que tiene la mano levantada o... No sé. Bueno, mientras Lu se conecta, ¿alguien más tiene algún comentario, algo que compartir de su propia experiencia? Eh, Creo que ahí estoy. Ahí está Lu. ¿Se me escucha? No. Sí, Lucy, se te escucha. Bien. Porque a mí se me corta. Bueno, perdón. Bueno, hola a todos. Hola Gabriel, hermoso lo que presentaste. La verdad que súper interesante. Yo lo que te quería preguntar es cómo fue el impacto en el resto del equipo de trabajo de este proceso. Más allá del reconocimiento claro de la terapia ocupacional, ¿qué pasó en la mirada de los demás en relación a estas personas que buscaban trabajo? Súper. Es desafiante. Creo que es un tema bien complejo la articulación con el equipo a veces,
cuando conocer lo que hace el otro, porque había un total desconocimiento de mi quehacer. Eh, y tampoco había una gran barrera de que sepan o de interés de conocer mi quehacer. Creo que eso va a ser súper transparente. Y desde ahí fue bien difícil. Cuando yo presenté en esta dinámica de trabajo, primera semana me dijeron, tú con lo tuyo, yo con lo mío, ninguna intención de trabajar de manera colaborativa. Y yo dije, chupalla, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer acá? Fui resiliente, fui muy comprometido con mi quehacer, siento mucha pasión por lo que yo hago, mucho interés. Coincidentemente también tuve apoyo de practicantes que pude generar un equipo. También se fue renovando el equipo de trabajo, porque también si no hay, todo pasa, si no hay intenciones de trabajar en conjunto, hay mal desempeño, se van renovando estos profesionales. Eh, y hoy en día se ha valorado mucho en mi equipo de trabajo mi quehacer y mi aporte en el equipo de trabajo. Antes se me había presentado que el terapeuta, el profesional de inclusión, es el adorno, la parte bonita, que no era un aporte real al equipo. Y esos fueron el prejuicio y el estigma con el que me desenvolví. Y dije, ok, me centraré en mi trabajo. Y como uno con trabajo, con la propia gestión que uno puede hacer y el impacto positivo de los usuarios, lo observó mi jefatura, lo observó la directora de la dirección total, hasta que a la fuerza, o no sé si a la fuerza, hasta que ya no había, como que todos los motivos vivenciaban que, oye, esto es importante, esto es bueno, parece que hay que tomar atención. Entonces, al fin y al cabo, eh, cuando no lo hace bien y lo hace comprometido y lo hace desde un sustento teórico, y también presentamos informes de avance, los logros, el impacto, todo bien profesional e institucional para que esto no era como porque se me ocurrió, sino esto hay un sustento sólido y también logros específicos, hasta que al fin y al cabo se apreció mi rol y ahora es un rol muy fundamental dentro del equipo y dentro de las otras comunas también. Entonces se ha valorado y se siente mucho cuando uno trabaja, por eso quise hablarla de la institucionalización, porque a veces en los municipios, no sé si les pasa a ustedes, a veces hay malas prácticas, como muchas te atender, ya sí, sí, señora, váyase, como ya sí, sí, que le vaya bien. Entonces, cuando uno es, hola, ¿cómo está? Quiero un tecito. Ya, vamos a partir. Primero me presento, yo voy a hacer esto, el objetivo es de esto, es importante un trabajo 50 y 50, esto es difícil que salga, pero sale en algún momento. Entonces, cuando está la calidez, la vocación, la calidad humana y los valores, siento que creo que no hay nada más fuerte que eso para motivar y ser y considerar un equipos de trabajo. Hoy en día cuento con un trabajo bien articulado con mi equipo, donde se promueve la inclusión, donde no solamente yo promuevo la inclusión, nuestra ejecutiva de empresas es un 100, yo la valoro mucho, lo promueven las empresas, confío en mi trabajo, entonces súper importante, hay desafíos en los equipos de trabajo, es real. Pero uno debe ser perseverante y hacer valer nuestro trabajo siempre desde el respeto también y desde lo profesional. Gracias, hermoso. Gabriel, dos cositas que me gustaría comentar. Una es, bueno, el valor que le das a los practicantes, a las practicantes que te acompañan, porque, bueno, es algo que en esta sala hay muchas que hoy, en este momento, están ejerciendo este rol en distintas instituciones, distintos lugares, así que, bueno, siéntanse valoradas en el sentido de la importancia que tiene el aporte que pueden hacer los y las estudiantes practicantes en los distintos ámbitos. Nosotros lo estamos sintiendo en Rumbos al aporte actual de dos practicantes. Así que eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, ¿cómo es? Porque a veces se tiene, ¿no?, esta idea del modelo de ocupación humana como un modelo muy complejo, donde el tiempo pareciera que en esto de la instrumentación de una OPI pareciera como algo impensado. Entonces, bueno, en términos prácticos, ¿cómo fue posible que vos te animaras a este desafío
de implementar un instrumento que tiene esta fama de ser muy complejo, que por supuesto habrá implicado para vos formarte en el mismo, interiorizarte bien en profundidad, pero después quizás se volvió algo ágil que te reportó mucha riqueza, ¿no? En tu práctica. Entonces, bueno, que nos comentes un poquito eso. Sí, es difícil, es complejo cuando llegan los estudiantes, le explico ya el modelo. Y le explico porque si bien lo que le enseñaron del modelo es que existía el modelo, más no el instrumento, cómo se aplica, o que hay instrumentos, que hay tipos de intervención, la manera de hacerlos objetivos, y cuando les voy explicando, primero están perdidísimas, es mucha información. Y duran dos meses nomás las prácticas, entonces como el primer mes vamos haciendo esta inducción, les voy que estén al lado mío, como entendiendo un poquito cómo lo aplico, la naturalidad, y cómo lo fui implementando, ensayo y error. Como primero fui generando como preguntas tipo, como basado en los ítems, que si bien la OPI entrega como una recomendación de preguntas, pero me gusta mucho la OPI porque solamente es una recomendación. Y todas estas preguntas la iba centrando en la empleabilidad. Por ejemplo, si tiene intereses, obviamente desde el ámbito laboral, si tiene metas, desde el ámbito laboral, las responsabilidades desde el ámbito laboral. Desde ahí fuimos haciendo como un setlist de preguntas tipo que podemos realizar en base a cómo va avanzando la conversación. Eh, no sabría, no sé si tengo la respuesta, el cómo lo logré, pero a veces dije ya. Obviamente no tengo 2 o 3 sesiones para realizarlo. Me tomo como 1 hora y 10 minutos, como tipo 20, 15 por ahí, entre que nos ponemos a conversar es lo que me demora en total. Eh, yo creo que es la práctica. La práctica primero me daba mucho miedo la OPI porque era muy abstracta para mí. Y yo decía, no entiendo. No entiendo cómo debo preguntarle de todo. Pero al fin y al cabo me centré más en los ítems y en las categorías para simplificar como hacia dónde quiero llegar. Más que cuando uno desconocía es como ya, tengo que preguntarle sí o sí, no le pregunté esa pregunta, tengo que volver. Entonces fui realizando, lo fui naturalizando el proceso, como interiorizando la teoría, las categorías que hay que responder, las tablas. Desde ahí fui como realizando hasta que pude interiorizar y como aplicarlo ya como en una horita la intervención. Genial, porque hablaste de un volumen de personas muy grande, digamos. Entonces digo, qué importante poder contar con un instrumento tan rico en un volumen de personas tan grande también. Así que eso me Sí, llamó mucho la atención. es complejo, muy complejo, pero he aprendido y lo he defendido en mi práctica, que prefiero demorarme más y generar lista de espera, brindar una atención digna a que... porque mis compañeras era como, pensaban que uno jugaba con las personas porque se reía uno con ellos. Entonces, pensaban que uno en 15 minutos podía atender a todos. Así, ¿no? Puedo saber toda la vida de las personas en 15 minutos, si no es tan complejo. Entonces dije, ya, prefiero me doy como 1 hora y media de plazos por si me demoro para no generar. Pero ha sido una instancia bien satisfactoria, ya sea en Concón, en Casablanca, han validado mucho mi trabajo y han sentido la importancia de cómo hacerlo también. Siento que Mm, igual mis practicantes, la naturalidad que entrega estas instancias, siento que no hay nada más rico que la OPI al aplicarlo. qué bueno. Gracias, Gabriel. Carly, Sí, gracias Lu por este espacio. Bueno, Gabriel, ha sido realmente tan, pero tan placentero escucharte. Em, yo pienso en todos los estudiantes, todas las estudiantes que están acá y todos los que hace años que estamos en el ruedo, pero que vemos la gestión pública como un monstruo, como realmente un espacio tan complejo en el cual trabajar, en el cual desenvolverse, ¿no? Al cual intentar transformar, que realmente tu presentación ha sido así como inspiradora, en el sentido de que con tu propuesta de trabajo, lo que nos comunicás es que cuando uno tiene en claro los qué, de alguna manera instrumenta los cómo, ¿no? Y eso me parece increíble. Y esto de intentar trabajar con esta energía y
y este entusiasmo en volver las lógicas del Estado, que suelen ser impersonales, en lógicas empáticas, en lógicas humanizadas, humanizantes, personales, y a su vez también en el poder pensar como instancias intermedias, ¿no? Bueno, no podemos la inclusión ya, pero podemos acompañarte en este camino para que a lo mejor puedas abrir otros espacios vos. Bueno, personalmente me resultó increíble, maravilloso. Eh, Agradecerte profundísimamente tu generosidad, porque realmente yo no sé si vos tenés dimensión de la magnitud de lo que estás compartiendo y lo que estás haciendo. Así que bueno, gracias. Y muchas gracias. Igual qué rico que les gustó mucho la presentación. Y sí, la verdad que es difícil, es complejo, no todo es color de rosa. Si bien hay Me imagino. desafíos, equipos de trabajo, lo que les mencionaba, pero cuando uno es fiel creyente de, o cuando ama realmente lo que hace, es importante es como, cómo yo voy a disfrutar esto constantemente. O soy una máquina laboral y evalúo todo el día como trabajo sin parar, evalúo, o de qué manera le doy un significado a esto. ¿Mm? ¿Cómo se llamaba la persona que vi hoy día? Realmente, ¿cuál fue, con qué se llevó la persona? Y también a no cargar de repente con el existencialismo. Tal vez yo como profesional no puedo cargar con darle trabajo a todas las personas. Y tampoco siento que debería ser, obviamente, apoyar, facilitar, más que, venga, no, yo le doy trabajo. ¿Cuál es el rol activo? Al fin y al cabo, si yo le doy el trabajo, ¿cuál fue lo que realizó o cómo se va a desenvolver el día de mañana? Quizás no hubo ningún aprendizaje en ese proceso. Entonces, ¿cómo el invitarlos a ser partícipes de sus propios procesos es mucho más poderoso, más que a veces el asistencialismo? Como uno se humaniza, soy un simple trabajador municipal, honorario, no hay trabajo para todo, hago lo mejor que puedo, esto va a avanzar, pero a su debido tiempo, como las personas también empatizan con uno. Entonces, hasta ahora nunca me han tratado mal. Entonces, se, es muy entretenido cuando, y muy bonito cuando uno pone el corazón en estos servicios. Y es muy real, si bien obviamente hay prácticas institucionales y todo que a veces restringen nuestro quehacer, siento que ha sido una gran virtud y potencial la institución misma y la flexibilidad que ha tenido en torno al quehacer de uno. Si bien la evaluación era una sugerencia, más no obligación desde Sense, entonces también fue facilitador, porque también podría haberme dicho, solamente haz eso, no hagas más. Entonces también he tenido la oportunidad para aportar a este contexto institucional. Entonces, sí, sí se puede generar los cambios desde la institución y cómo uno puede ser un gran cambio en los procesos. Creo que eso es súper importante y no de subestimar. Yo quería, perdón, em, agradecerte y felicitarte por tu presentación y por tu pasión y preguntarte si has tenido y de qué manera la posibilidad de incluir este enfoque en las instancias de las jornadas de capacitación en los entornos laborales o en los seguimientos en las mismas empresas. Súper. Con Elizabeth, que creo que andaba por acá la chiquilla, mi practicante, estábamos, el martes fuimos con una empresa de comida rápida, con una línea de comida rápida. Y cosa que aprendí del modelo de la ocupación humana, nuestra posición en torno al trabajar con nuestras personas. Nuestro rol principalmente no es yo estoy acá, te diré todo lo que tú tienes que hacer, sino estamos en esta posición de manera horizontal. Desde la misma manera cuando trabajamos con empresas, si bien un contexto institucional, uno va formal con la credencial, que la foto institucional, el pendón, a veces muy lo institucional donde tenía la presentación formal y se promovía solamente una escucha activa más que una participación activa. Y fui eso aprendiendo con el modelo de la ocupación humana, con Carmen, cómo trabajamos en estos grupos de educación, de, de- de- ay, eh,
ese me puede ayudar Luli, ¿cómo se llama específicamente? Pero entonces, ¿cómo Los grupos de ayuda em, mutua, los grupos educacionales de ayuda mutua. ese mismo. Esa era la intervención misma, cómo los equipos de trabajo podían ser facilitadores del cambio de los procesos, ser facilitadores para la inclusión de sus propios compañeros de trabajo. Desde ahí, más que decirles, hola, somos OMI, la discapacidad de esto se puede apoyar de esto. Y vamos partiendo al revés. ¿Qué saben de discapacidad? ¿Ustedes conocen a personas con discapacidad? ¿Trabajan con personas con discapacidad? ¿Viven con personas con discapacidad? Y vamos a partir de sus propias vivencias, ¿qué era lo que saben de discapacidad? Y muchas veces pasaba que a lo mejor decían no tenemos las herramientas suficientes, pero cuando iban explicando, yo les digo, entonces, ¿qué hacen cuando les pasa esto? Cuando no saben, por ejemplo, a lo mejor enseñarle a su nuevo compañero. No, le preguntamos, implementamos esto, le volvemos a explicar, se lo dejamos escrito. Entonces yo le iba visualizando a partir de sus propias vivencias o lo que hace, que hay un real potencial al fin y al cabo. Y desde ahí va como visualizando todo lo bueno que hacen, que eso ya un gran interés, un compromiso, una empatía por incluir a otra persona, y hay prácticas positivas que ya están realizando, y también íbamos explicando al final de destacar toda su participación activa, íbamos dando la teoría como el autismo pasa de tanto, 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 al final. Entonces hacíamos el proceso al revés, más que hablar solo ser expositivos en monólogos, íbamos involucrando sus propias vivencias y cómo lo hacían, de maneras dinámicas. A veces nos pasaba también porque también un contexto laboral, quizás en un contexto, uno que está mucho más involucrado en estas dinámicas, la importancia de la empatía, de promover la participación de otros, pero ellos eran trabajadores tal vez de comida rápida, atendían a público, estaban cansados, tal vez no le pagan de la mejor manera, venían, ¿qué voy a estar en esta capacitación? De una hora. ¿Cómo en una hora voy a aprender todo? A veces empresas me piden 15 minutos. ¿Cómo en 15 minutos yo puedo hacer reales cambios? Es muy difícil. Entonces, desde ahí trabajábamos, con Elizabeth estuvimos preparando propuestas, dijimos ya, ¿cómo logramos involucrar a las personas en esto? Hicimos dinámicas, hicimos juegos, verdadero y falso, hicimos premios para participar, entonces los chiquillos estaban involucrados, querían saber de discapacidad y realmente sabían mucho de discapacidad. Los felicitamos y identificamos al fin y al cabo que lo estaban haciendo súper bien, lo estaban haciendo súper bien. Entonces solo faltaba de repente evidenciar que sí habían buenas prácticas. Fuimos dando breves estrategias específicas que podrían apoyar, pero fuimos visualizando también cómo todo lo que ellos hacen ya son grandes facilitadores de sus compañeros. Ese fue como nuestro quehacer en la intervención. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí veo, Luli, que hay una consulta, una pregunta para Gabriel en el chat. No sé si querés que la lea. O Agustina, no sé si estás y la querés hacer vos. Dale, Carly. Yo justo me había quedado tildada, por eso Sí, te no. veo. Bueno, Estaba queriendo llegar al chat. Pero dale, muy dale. perfecto. Bueno, Gabriel, Agustina, aparte de felicitarte y de agradecerte por tu presentación, te quiere preguntar cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta la terapia ocupacional al trabajar en la inclusión laboral con estos grupos poblacionales. Yo creo que los desafíos Yo tampoco lo sé todo, partiendo. Llevo un año, no, llevo 2 años. Puede que me equivoque. O lo que yo he vivido principalmente, los grandes desafíos para incluir, partiendo primero con las personas con las que me ha tocado atender, principalmente es que comprendan que también ellos deben de involucrarse y hacer acciones específicas para alcanzar esas metas. No por tener discapacidad, no quiero sonar muy frío, no por tener discapacidad es que les deba entregar un trabajo. Si bien es importante dignificar y todo esto, pero también es importante que tengan las habilidades necesarias. Eso al fin y al cabo es realmente la inclusión. Que tengan las habilidades necesarias o las que tengan, pero el compromiso, la puntualidad, la responsabilidad, más allá de habilidades físicas, que son cosas que por la condición de salud específica que tienen, pero requieren también
cumplir con las expectativas del rol del trabajador. Siento que es el gran desafío que me ha pasado. Creo que no ha sido tan problemático, o creo que ni siquiera es tema la discapacidad cuando trabajo con ellos, sino es como cómo ellos se involucran en su participación activa para lograrlo. Creo que ha sido el principal desafío, porque pasa también el asistencialismo como histórico que han vivido, también cómo se ha tomado decisiones por ellos en su autodeterminación, en su autonomía, en la toma de decisiones. Es, no, yo te lo hago, como facilitar las cosas, lo que ha vuelto una situación bien como de comodidad a las personas. Entonces creo que ese ha sido un gran desafío en las personas. Y por otro lado, en las empresas, el principal desafío es el estigma y los estereotipos de las personas con discapacidad. Es lo que me ha limitado principalmente a vincularme con las empresas. Es como digo discapacidad, da miedo, da rechazo. Y piensan como silla de ruedas, parálisis, como la situación de discapacidad como más grave y severa. Entonces, desde ese lugar, el desafío es bajar los estereotipos y los miedos, brindar confianza. Contamos con una amplia base de datos de personas que cumplen con la formación, con los requisitos, con la experiencia del cargo. Tienen potenciales, son excelentes chiquillos, son excelentes personas. Visibilizamos las buenas prácticas también, que sí se puede, que sí hay personas con discapacidad, tienen algo que aportar, aportan a los equipos de trabajo. Desde ahí es como los desafíos que he ido identificando y también de qué manera los he ido abordando. Pero es muy entretenido también porque siento que es la capacidad de cómo uno cree es tan innato que las empresas confían en uno. A veces desde los miedos del no conocer cómo es, pero uno presenta que uno viene a acompañar, viene a orientar, más no a fiscalizar, porque también hay leyes y les da miedo a las empresas que uno los puede ir a denunciar. Eh, Digo, no soy fiscalizador, vengo a acompañar, a brindar orientación, no vengo a juzgarte, no vengo a decir cómo no sabe qué es discapacidad. Yo no pretendo que tú lo sepas todo. Yo pretendo que tú me digas cuáles son tus inquietudes para que yo te pueda orientar y acompañar en este proceso, en la contratación, en la selección y en la permanencia de la persona. Desde ahí, cómo uno puede entregar la confianza a la empresa, cuando uno cree realmente en el potencial de los trabajadores, que sí se puede, que realmente no es compleja la inclusión laboral. Son complejos cuando están estas como estos estereotipos, estos miedos. Sí. Y desde ahí cuando uno entrega la confianza, se hace muy fácil todo. Y creo que así las empresas han ido confiando. Como, uy, qué bueno que estás tú. Y a veces uno tampoco es que esté ahí al lado todos los días en el proceso. Uno hizo el seguimiento a lo mejor una vez a la semana, preguntó cómo está, acompañó, no estuve ahí todo el día al lado de la persona. A veces suelen como esas palabras de aliento de saber que va a haber un otro que te puede orientar, genera mucha calma. No lo dudo. Seguramente que Agustina está muy, pero muy satisfecha con tu. Ahí está Agustina, con tu respuesta. Yo quería hacerte una pregunta, Gabriel, felicitaciones, la verdad que excelente, excelente tu exposición. ¿Cuánto tiempo dura el acompañamiento en las empresas que ustedes hacen? Y puede que resulte que a lo mejor la inclusión, o sea, sea limitada, o sea, no perdure en el tiempo. No sé si me explico. Eh, Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué se es hace ahí? En variable. ese caso, ¿se vuelve a reubicar a la persona? ¿Se da posibilidad de ver a otra persona ante esa vacante? ¿Cómo manejan? Eh, es bien variable los procesos de acompañamiento. Es un servicio que se ofrece, y en virtud de si lo solicitan, se realiza. Siempre desde esa autonomía se le brinda a las personas. Si tú requieres mi acompañamiento, es cosa que tú me avises y yo puedo vincularme tal vez con la empresa, o puedes venir a la oficina, pero necesito que tú me contactes. Debido ya que uno está como en la multitud de múltiples funciones entre que el territorio en actividad, desde ahí le entrego esa autonomía a la persona.
Más bien si yo también la conozco y tal vez veo que hay tal vez una mayor dificultad, en esos casos específicos yo igual le voy preguntando. Casi siempre es un seguimiento, por ejemplo, por WhatsApp, lo voy llamando por teléfono, es un servicio súper personalizado que yo realizo con ellos. Yo sé que como institución uno no tiene la confianza de hablar como con el WhatsApp del profesional, pero de una manera debo saber. Y por correo electrónico no da hacer un acompañamiento. Y menos si la persona de repente no se comunica por esa vía. Entonces voy preguntando cómo está todo bien, requieres de mi acompañamiento, no, mira, si necesito que hablemos. Y a veces es solo bajar la contención, como bajar los miedos y ir brindando esta contención. Como hoy día llegué, no estaba en mi jefatura, no sabía dónde presentarme, no sé cómo pedir mi uniforme, mi compañero hoy día, no sé, no me recibió tan bien. Entonces vamos realizando cómo podemos ir apoyando, porque al fin y al cabo en los ambientes de trabajo o trabajar es un gran desafío. Mantener un trabajo es un gran desafío. Estar con compañeros de trabajo es un gran desafío. Está el acoso laboral, hay un sinfín de malas prácticas laborales. Entonces desde ahí a veces una escucha activa y una orientación. Desde ahí hago los acompañamientos y cuando hay acompañamientos que son mucho más como profundos, ahí intervengo con la empresa, le brindo orientación específica a la empresa, cómo son las adaptaciones que deberían realizar para mejorar su participación laboral. Eh, Hasta ahora creo que hemos tenido bastantes éxitos en la inclusión laboral. No he tenido periodos de desvinculación, o a veces es por necesidades de la empresa, de no renovación, no por su desempeño. Y también ha pasado también que chiquillos no han tenido un buen desempeño laboral. Quizás están con el celular como constantemente y, no están, y están descuidando su trabajo. Desde ahí vamos concientizando y tomando acuerdos en conjunto con la empresa. Si bien no por tener discapacidad, no es inclusión laboral contratar a una persona con discapacidad que esté en un lugar sin un rol específico, cumpliendo, viendo el celular todo el día y estamos cumpliendo con la cuota, somos muy inclusivos. Es importante que internalice y tenga ese rol, que cumpla con la expectativa de este trabajo al fin y al cabo. Al fin y al cabo, esa es la inclusión y la persona debe de entenderlo. Esa inclusión también la desvinculación porque no cumplía con las funciones específicas de su cargo, había un abandono a sus deberes. Se concientizó, se tomaron acuerdos, se fueron como notificando la importancia de este compromiso, y son periodos también. Hay instancias que los chiquillos aún no están, querían trabajar como más como un por mientras, como más que realmente estaba interesado en trabajar. Entonces, desde ahí también es parte del aprendizaje de la historia laboral de los chiquillos, como cualquier uno también uno no todo el momento está en el estado de logro. Hay chiquillos que están recién aprendiendo a trabajar, entonces es parte de cómo hacemos la desvinculación, principalmente la hace la empresa y nosotros la apoyamos, obviamente volviendo a ingresar a OMIL, dando la retroalimentación, qué fue lo que pasó, qué se pudo mejorar, qué se podría volver, qué se podría, si pudiéramos en esa situación, cómo lo haríamos de nuevo. Desde ahí identificamos las necesidades, vuelve a ingresar a la base de datos y lo vinculamos a otras ofertas de empleo siempre y cuando haya pasado por ese desarrollo de habilidades necesarias, para que no nos vuelva a pasar otra vez lo mismo, para que no pase una mala experiencia él y no pase una mala experiencia la empresa también. Bien, gracias. Yo no quiero interferir en la posibilidad del auditorio de dialogar, pero como hay bastantes personas que ya se están desvinculando, yo les quisiera preguntar si pueden prender sus cámaras para que hagamos una foto grupal, ¿sí? Para las redes. Si nos dan ese privilegio, se activan las cámaras un ratito. ¿Alguien más que se prenda? Ay, gracias. Seguro que a todas las estudiantes la profe Daniela las aprueba magníficamente porque están divinas. ¿No es cierto, Dani? Así es. Reclamen su Por aprobado supuesto, por y reclamen su supuesto. buena nota. Ya lo saben. Se lo merecen. Bueno,
Sonrían, están todas hermosas, hermosos. Ahora me van a esperar un ratito que vamos a la segunda página, porque creo que tenemos una segunda página. Así que vamos para la segunda página. Ahí vamos. Y ahora sí, agradecerles infinitamente. Luli, te cedo nuevamente la palabra. No, no sé si hay alguien más, ya estamos en horario. Más que sentirte satisfecho, Gabriel, porque creo que en ningún conversatorio se dio así tanta ida y vuelta, tanto interés en compartir, en preguntar, en ahondar un poco más en lo ya compartido. Así que, bueno, igual si alguien quiere hacer un último comentario, como para si no ya ir cerrando. Yo me quedé con algo obsesivo porque cuando me preguntaste la intervención cuál era la intervención cuando hiciste esta educación con el grupo social, y bueno, no era el grupo educacional de ayuda mutua, sino educación con grupos sociales. Así que lo quiero aclarar porque es un tipo de intervención que el MOJO usa cuando trabaja justamente con esto de educar a los que van a ser red de apoyo de las personas. Así que quería aclararlo para que no generar confusión. Y bueno, también saludar a todos en nombre de Carmen y de toda la comunidad iberoamericana, de todos los profesionales, terapeutas que formamos parte de esta agrupación, que bueno, por cuestiones de diferencia horaria, y bueno, y Carmen también, porque está en otras cuestiones también vinculadas a su cuidado personal y a su salud, pero bueno, está presente dando ánimo y siguiendo de cerca todos estos espacios, agradeciendo mucho a quienes estamos convocando y nos están enriqueciendo con sus aportes. Así que bueno, Carmen está ahí detrás en la trastienda, pero siempre siendo el sostén de esta comunidad iberoamericana. Agradecer también a Mojo Perú, que siempre nos cede su plataforma de Zoom. Eh, y bueno, y a todos ustedes por estar, por acompañar, por inscribirse en este cambio de modalidad que hemos tenido y se tomaron el trabajo de hacerlo, así que agradecerles mucho por eso también. Y bueno, y anticipar que en noviembre nos espera el último conversatorio o encuentro formativo de este año, que va a estar orientado a un espacio, a una terapeuta que trabaja en espacios privados de la libertad. Así que bueno, para quienes les interese el área, también estén atentas y atentos a las redes sociales, que bueno, vamos a mantener este mismo estilo y formato de inscripción previa, pero que bueno, va a estar circulando la información para dar la fecha y el horario de este próximo encuentro y último del año. Así que bueno, gracias y los esperamos y las esperamos la próxima. Chao, gracias. Chao, muchas gracias, que tenga bien. Chao, buenas noches, gracias. Adiós. Todo bien bonito todo. Ay, Gabriel, te hemos exprimido hasta el último segundo. No, está bien. Vine preparado Chicos, con eso. récord esto, 2 horas. No, Récord. pero 2 horas con la tensión así, tenés que sostener la tensión. A ver, Gabriel, Y sostuviste eso, la tensión porque tenías un resto, un potencial, una pasión, un conocimiento y porque testimonias la profesión con tu hacer. Entonces sí. es como que lo que es convocante es esto. Y lo entretenido es que soy pésimo manteniendo la atención. ¿En serio? Pierdo mucho el hilo. Bueno, No, no mira, se notó en absoluto, al mira, contrario. con la crisis de participación que hay en todas las organizaciones y con lo que Sí, remamos las convocatorias en los conversatorios, pero sentite en la gloria, Gabriel, porque realmente para Suspendí la grabación, Carly. Ah. Ah.